Un abrazo para vos allá en donde estés y el día en que estés escuchando esto. Gracias por subir por tercera vez aquí a la azotea. Al inicio, todo lo que pensaba sobre Jesús estaba definido por el entorno de mi fe, de mi religión. Ahora sucede lo contrario. Lo que creo, lo que celebro, lo que comparto, está definido por lo que he conocido de Él. ¿Por qué la diferencia? Verás, Jesús de Nazaret es mucho más, pero sobre todo muy distinto de lo que se habla sobre Él en las iglesias, en los púlpitos y en las estampitas. Eso lo supe desde la primera vez que intenté acercarme a lo que conocemos sobre Él, sobre su vida, sus palabras, sus acciones, sobre la razón por la que se hizo tan indispensable para sus amigos, amigas y quienes le creyeron. Lo primero que encuentras cuando buscas a Jesús en su propia historia y su propia voz es que se precisa quitar capas y capas de ese discurso religioso que ha inundado la fe y la cultura y que nos hace imaginar a Jesús, pensarlo, hablar con Él y de Él sin conocerle, sin reconocerle. Pero Jesús no es una divinidad sobre la que se encuentran leyendas o relatos fuera de lo humano, sino alguien a quien podemos rastrear en este mundo, en esta historia y en coordenadas bien específicas. Alguien que no tuvo mayor relevancia histórica ni protagonismo social durante su corta e interrumpida existencia, pero que removió de tal manera el suelo de quienes le conocieron, que provocó un movimiento que alteró por completo, a la vuelta de un par de siglos, la vida de uno de los imperios más grandes que ha conocido la humanidad. Y no fue solo su vida, particularmente su muerte fue tan escandalosa como significativa. Como si el intento por desaparecer le hubiera causado que jamás dejara de estar con quienes le quieren, le queremos. Ese Jesús, maestro Galileo de la época del emperador Tiberio, ejecutado como transgresor y rebelde, ha sido para millones de personas de los últimos 20 siglos el Cristo, el Salvador y el Hijo de Dios. Aunque no es claro que esos millones de personas hayan estado de acuerdo en qué significan esas palabras, y tampoco es claro si sus creyentes de hoy conocemos al menos lo que intentaban decir con esas expresiones quienes las usaron para hablar sobre Jesús en los escritos que nos contaron su historia y la de sus amigos y amigas. ¿Es posible definirlo definitivamente y con irrefutable certeza? No sin falsear poco o mucho su existencia, que jamás tuvo pretensiones dogmáticas ni doctrinales. Podemos, eso sí, buscarle y encontrar y seguir buscando. Y podemos dejarle nuestro suelo para que también lo remueva. Así eso provoque que se caigan tantas capas y capas de discurso religioso. Estos son, después de un par de décadas de búsqueda, unos cuantos hallazgos. Vamos a contarlos. Episodio 10. El Señor está cerca. Del Río, junto al Bautista, donde empezó seguramente su búsqueda más formal, al pertenecer a una escuela, al tener un maestro, Jesús decide irse al lago. Y el lago es otra realidad. El lago, que en este caso es el lago de Galilea o el lago de Kineret, está un poquito más al norte y está rodeado de pequeños pueblos y un par de grandes ciudades. Ya no es esta periferia del desierto, de gente un poco extravagante y de los grupos de personas que van allá a la parte del río y a la parte del desierto a aprender de un maestro raro, sino que es el lago, con todo el movimiento de su gente, de sus mercados, de su pesca, de sus artesanos y de toda la posibilidad que haya de vivir haciendo lo que sea que haya que hacer para vivir. Si hay que trabajar en construcción, si hay que trabajar en mercados, si hay que trabajar en transporte, si hay que trabajar en seguridad, si hay que trabajar en entretenimiento, lo que sea. Hay pequeñas poblaciones, hay pastores, hay agricultores y hay un par de grandes ciudades. Las grandes ciudades no se mencionan. Es como si Jesús no hubiera estado en las grandes ciudades. Es probable que si en algún momento de su vida, antes de lanzarse a la aventura del río y a la aventura de la escuela del Bautista de Juan, Jesús hiciera parte de algún pequeño family business, pues fuera un
fuera un constructor, un ebanista, un carpintero, alguien que hace cosas y hace casas, ¿sí? Y seguramente habrá estado en las grandes construcciones de las ciudades, especialmente de Séforis, pero en su época como maestro se mencionan solo los pueblos pequeñitos. Y pareciera que al irse del río hacia el lago, va con otra idea distinta. Algo empieza a cambiar. Si ya el bautista, tanto el movimiento bautista como Juan, el hombre que bautiza, el bautizador, supone una ruptura con algunas de las cosas más clásicas, entre comillas, de la religión de Yahvé, como el templo y el exclusivo del perdón del templo, y aquí ya hay una vaina de perdón en el río. El movimiento, sin embargo, es alguien que se retira y la gente que va hacia él. Pero el movimiento que vemos en Jesús, que ahora ya no es un discípulo y que ahora ya no es un carpintero, un ebanista, un constructor, sino que es un predicador itinerante que se va a convertir en maestro. El movimiento que vemos en él es el movimiento de él ir hacia la gente. No, la gente viene hacia él, como Juan en el río, sino que él va hacia las personas. Y entonces, aunque Jesús está en algún lugar y la gente acude, básicamente la gente acude porque Jesús está cerca de sus casas, está cerca de sus pueblos, ¿sí? No es como que me tocó hacer una terrible peregrinación hasta por allá. No, es que el man estaba cerquita. Entonces el acudir es posibilitado por su cercanía. Y ahí hay una clave importante, porque lo que vamos a ver en la historia de Jesús todo el tiempo es que hay cosas que tenía la narración del Dios de Israel en el Antiguo Testamento que Jesús también va a tener así. Es como si los hallazgos que hiciera, los descubrimientos que hiciera sobre Dios, de alguna manera también permearan sus propias opciones, sus propias maneras de ser y sus propias maneras de decidir estar con la gente. Cuando toma la decisión de irse para el lago, cuando toma la decisión de pasar por estas poblaciones, está tomando la decisión de tener la actitud que tuvo Yahvé. Porque Yahvé no tiene un lugar en la primera religión de Israel. No tiene un lugar, antes del templo no tiene un lugar. Sino que Yahvé va a donde se le necesita. Entonces hay llanto, Yahvé va. Hay dolor, he escuchado y he decidido bajar, es la narrativa del Éxodo, ¿no? He escuchado el clamor y los quejidos de mi pueblo y he bajado, me he acercado para ver qué vamos a hacer, para ver cómo resolvemos esto, ¿sí? El Dios sin lugar encuentra su lugar en donde es necesitado, en donde el ser humano requiere esta fuerza, esta vitalidad, este aliento que supone la presencia de Dios. Y Jesús va a hacer lo mismo. Va a cambiar de un modelo de vengan a donde estoy yo a un modelo de me acerco a donde están ustedes. O sea, me acerco a donde está la gente que necesita cosas. Y entonces está Cafarnaúm, y está Betsaida, y está Caná, y está Gerasa, y están los pueblos de ahí, de la zona, incluso un poco la frontera ya hacia tierras extranjeras y luego Samaria, va a pasar por lugares, ¿sí? Betfagé, Corazaín, va a pasar por lugares y por lugares en los que había gente con expectativa de que algo cambie. Había gente con dolor, había gente con angustia, había gente con la vida y sus contradicciones y sus vainas, ¿no? Sus enfermedades y sus traiciones y sus angustias y sus muertes. Entonces pasa por Naim y ahí hay una muerte. Y es esta otra lógica, ¿no? Yahvé no tiene un lugar, Yahvé va a donde se le requiere, Yahvé va a donde el hombre lo necesita, Yahvé va a donde la mujer llora. Y Jesús va a hacer eso, Jesús va a hacer las opciones de Yahvé. Jesús va a ir descubriendo rasgos de Dios que hace suyos, que incorpora como suyos, que termina diciendo que voy a actuar de esta manera. O sea, si este es Dios, yo tengo que ser así. Si este es Yahvé, yo tengo que ser así. Porque además,
pues tenía una particular manera de relacionarse con Yahvé. Muy particular manera de entender quién era él y quién era Dios en esa relación profunda, y entonces quiénes eran los que estaban cerquita. Él va a mover eso, él va a sacudir eso, y lo va a sacudir desde las opciones del Dios que conoce. No es un seguidor de Dios, no es un creyente de Dios, es de alguna manera alguien que encarna, interioriza y refleja lo que va entendiendo de Dios. ¿Cómo sería el cristianismo si cada persona que entiende algo precioso y valiente sobre Dios lo encarnara, lo incorporara, lo reflejara, lo transmitiera en sus propias opciones? No en apariciones, no en posturas, no sino en sus opciones de su manera de vivir, ¿no? Y entonces a Jesús, que pasa del río al lago, lo encontramos de casa en casa, de pueblo en pueblo, de situación en situación, de herida en herida. Va andando, está aquí, va a otro lado después, la gente te busca, bueno, vamos. La casa de no sé quién, bueno, vamos. Alguien aquí está, vamos. Y comparte y habla. Y entonces hay gente en el lago, vamos al lago. Hay gente en la barca, subámonos a la barca. Es decir, irrumpe en la realidad. No se queda esperando. No grita, soy el Mesías. Si a alguien le interesa, estoy acá. Si no le interesa, pues entonces que los consuma el fuego del cielo. No, ese no es Dios, ese no es Yahvé, y entonces por tanto ese no es Él. Es a dónde hay que ir, en dónde soy necesario, en dónde soy útil, a quién le podría servir cualquiera que sea la cosa que yo tengo para dar. Y esa cosa que cree que tiene para dar, que es absolutamente fantástica y poderosa, es la certeza de que se acabó la espera. Todos estaban esperando un cambio. Todas las personas estaban esperando, todas las mujeres, todos los niños, todos estaban esperando. La gente de la tierra está esperando que algo cambie. Cuando digo la gente de la tierra, recuérdenlo, lo dijimos un par de episodios antes, estoy hablando de la expresión que se usaba para hablar de los sencillos, para hablar de los marginales, para hablar de los pobres, no está hablando del planeta Tierra. Y esas personas, los del polvo, los del barro en los zapatos, que estaban esperando algo, estaban esperando que Dios ya por fin mandara alguna vaina que cambiara todo, a esos Jesús les dice, se acabó la espera. ¿Sí? Está aquí. Dios está acá. Está cerca. Está entre nosotros. O sea, Jesús es una especie de iconoclasta que rompe todas las mediaciones. No que el día sagrado, no que el lugar sagrado, no que el rito sagrado, no que nada es necesario. Dios está ahí. Tiene expresiones tan importantes y tan fuertes como 2 o 3 que estén reunidos en su nombre. Lo que sea que pidan, Él se los va a dar. Entra en tu cuarto y cierra la puerta y tu Padre está en lo secreto. Ahí donde estás tú, donde crees que no hay nadie, ahí está Él. Y lo que hicieron con uno de estos, lo hicieron conmigo. Era yo. Es decir, un Dios que está ahí, está untado de la misma tierra, de la gente de la tierra. Untado de lo mismo. Y esa inmediatez de Dios representa que la espera se acabó. Y es una inmediatez además, que es algo absolutamente fundamental. No es una inmediatez únicamente espacial, que es espacial, ¿sí? De la distancia del cielo, de la distancia a aquí, junto a nosotros, pisando el mismo suelo, sino que es una distancia que se reduce, una cercanía, una inmediatez también de vínculo, de relación. Y es la radicalidad de Dios como papá, como familia,
como parte del clan, parte de tu clan, parte de tu tribu, ¿sí? Como cabeza de tu combo. Entonces, ya no es el Dios de las mediaciones, el Dios de los rituales, el Dios de todas esas cosas, pero además ya no es el Dios nuestro Señor, el Dios por allá altísimo, el de los ejércitos, el de todas esas cosas que eran formas de expresión de las narrativas bíblicas del Antiguo Testamento, sino que Jesús lo va a traer aquí y va a decir, no, espérate un segundo, que es nuestro papá. Y esta metáfora de la paternidad de Dios es una metáfora de proximidad, de cercanía, de inmediatez y de familiaridad. Es decir, papá también significa mamá, también significa abuelo, también significa hermano, también significa lo que sea que para cualquier persona signifique lo más cercano, lo más íntimo, lo más clan, lo más hogar. Dios es tu hogar. Y eso, pues, lo cambia todo, porque es una cercanía que es efectiva, ya no es solamente como un discurso. Y claramente es una cercanía efectiva porque él mismo se sentía hogar de Dios. Él mismo se sentía que ese era su papá. Por eso su valor fundamental era parecerse a quien se relacionaba como su papá. Si Yahvé toma estas opciones, yo me porto como yo hago las opciones de Yahvé porque yo quiero ser como mi papá. En la metáfora de la paternidad, ¿no? Tan del mundo del Nuevo Testamento, tan del mundo de la tierra de la Biblia. Pero ese hogar, el yo quiero reflejar mi hogar, en la familia se me nota la sangre, ¿verdad? Como decimos mucho hoy en día en términos de los vínculos más cercanos que tenemos, de aquello que consideramos nuestra casa o aquellos a los que consideramos nuestra casa, pues en medio de esos que consideramos nuestra casa, Jesús mete a Dios. Entonces ya no es allá en el templo, ya no es allá los domingos o allá los sábados o allá cuando cierro los ojos cuando la banda está tocando tal canción, sino es que yo lo porto conmigo, va conmigo, porque es mi clan, es parte de mi vínculo. Y al portarlo yo, al llevarlo conmigo, al ser un Dios inmediato, pues es un Dios untado de nuestra miseria. Y Jesús nos va a mostrar el rostro de un Yahvé untado de nuestra miseria, que no es un invento de él, es, insisto, Jesús un yahvista radical, es decir, es el Yahvé del Éxodo, es el Yahvé de la Reforma, José es el Yahvé del exilio, es el Yahvé de los salmos de los pobres, es el de las viudas, los huérfanos y los forasteros, las viudas, los huérfanos y los forasteros, el derecho de los más sencillos, de los jornaleros, de los de a pie, de lo que está plagada la historia del Yahvé del Antiguo Testamento. Ese es el mismo aquí, pero para la gente que tenía enfrente. Ya no solamente en la historia bíblica, sino aquí. Y eso supone para la gente que le escucha que se acabó la espera. Supone para la gente que la escucha que de las miserias que estoy untado yo, también está untado Dios. Y esa perspectiva de familiaridad, de comunión, pero además de no distancia por temas de pureza, ¿sí? De moral, es fundamental para entender el cristianismo, es fundamental para ser cristianos, ¿sí? Porque la gente que se le empieza a juntar a Jesús entonces no son ni los más religiosos, ni los más puros, ni los más pulcros, ni los más impecables, sino los recontrapecables son los que se le juntan a Jesús. ¿Sí? Claro, pues la gente que tiene un comportamiento religioso en Israel en aquella época, mira a Jesús, mira a su escuela, mira que el man está diciendo que ya, que llegó Dios aquí, que el reino está presente, que es como su expresión fundamental, y dice, espérate un segundo, ¿con esta gente es que empieza el reino? ¿Con esta gente? Si es que Jesús está rodeado de no sé, en nuestros países lo llamaríamos, Jesús está rodeado de plebe, Jesús está rodeado de chusma, Jesús está rodeado de lumpen.
¿Con esta gente empieza el reino? Pero si son unos cualquieras, pero además no saben nada ni de la ley ni de nada. Vea, este no se lava las manos, la otra va sangrando por la calle como si nada. Y, o sea, ¿esta es la gente? Pero si usted es un borracho, pero si usted es prostituta, vieja, ¿de qué me están hablando? Y con esa chusma, con esa plebe, con ese lumpen, entonces, ¿cómo ahora es que llega el reino? No con los ultracolores y los recontraornamentos y toda esta parafernalia de la gente que nunca se equivoca y que nunca falla. No, espérate un segundo. Jesús nunca estuvo rodeado de esa gente. Nunca. Lo detestaron. O se untaron de la miseria de la que estaba untada su gente y su Dios. No había más. Y de ahí surge la escuela de Jesús. Pero, ¿cómo así? ¿Y estas señoras de dónde llegaron? No había mujeres en las escuelas rabínicas de Israel. Había mujeres en la escuela del rabino Jesús. Esa es una vaina que el cristianismo no ha podido entender en 20 siglos. No había mujeres en las escuelas. En la escuela de Jesús sí había mujeres. Están nombradas ahí en los textos, están nombradas en el Nuevo Testamento. Amigas, discípulas, apóstolas, todos los nombres que usted le quiera poner, porque en ese momento los nombres ni siquiera eran cargos. ¿Sí? Y cuando habían cargos, poco más adelante, también había mujeres. Y entonces, esta no solamente es un grupo de chusma, sino que es un grupo de chusma con mujeres. Imagínense esta locura. Si la facción rigorista llegaba a decir que era más legítimo echarle los libros de la ley a un perro que dárselos a una mujer. ¿Saben lo que significa cruzarse con la escuela de Jesús, verlo sentado, tirándose una parábola, alguna vaina así, y que al lado de él, los que están sentados al lado, porque se sentaban ahí junto, o los que van caminando con él de lugar en lugar, esté un grupo de mujeres? Eso es muy complicado. Pero es que tú no le puedes decir a la sociedad de tu época que se acabó la espera, que llegó el momento, que Dios está cerca y que todo va a cambiar, pero ustedes no. Porque tú sabes, ¿no? Cada tantos días tienes tu vaina y no se puede decir eso. No se puede decir, está cerca, Dios es tu padre, y decir, pero es padre de los hijos varones. Las niñas, por favor, váyanse para el cuartico que vamos a hablar aquí. No se puede. Es incoherente. Y Jesús era un radical coherente de las opciones de Dios. Y entonces cambia las relaciones de su entorno, su escuela, sus amigos, sus discípulos, y particularmente cambia las relaciones de su familia. Va a llamar familia a los que hagan las opciones de Yahvé. Oye, es que está por ahí tu mamá, tus hermanos, no sé qué. No sé quiénes son. O sea, estos son mis hermanos. Esta es mi madre. Estas señoras, este lumpen, estas chusma de nuestro Dios de chusma. Los que hacen las opciones de ese Yahvé untado de nuestras miserias, que no hace acepción de personas y que acoge privilegiadamente, preferencialmente, a quienes vienen untados hasta la coronilla de todas sus miserias. A esos vuelve su escuela, a esos vuelve sus amigos y amigas, y a esos vuelve su familia. Y así va a proponer de manera súper práctica un cambio en la forma de relacionarse, un cambio en la manera de entender los vínculos a partir de esa paternidad de Dios, que va a transformar a la gente que tiene cerca y que va a transformar mucha de la sociedad de los siglos posteriores.
y que va a ser uno de los elementos más distintivos de si existe o no cristianismo en un lugar que se dice ser cristiano. Ahí son clan, ahí son familia, ahí son tribu, ahí son hermanas y hermanos y amigos. Ahí no hay excusa de miseria, ni de clase, ni de privilegios, ni de castas. Ok, probablemente sean cristianos. Entonces, venimos de esa sorpresa del Dios que viene. O sea, no venimos de los largos viajes para ir y encontrar a Dios. No, venimos del Dios que viene, del Dios que se acerca, del Dios al que podemos acudir porque es que se mudó aquí, se trasteó a nuestro barrio. Venimos de la urgencia de la herida, venimos de un Dios que corre, como aquel fantástico refrán, corre a la herida más rápido que la sangre. De ahí venimos de un Dios al que le urge nuestro suspiro, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra petición, nuestra lágrima, nuestro sudor, nuestra expectativa, nuestra necesidad de que todo cambie. Venimos de romper las mediaciones, venimos de decir no más que tu rito, que tu canto, que tu no sé qué, que tu tiquete de entrada, que tu aduana espiritual, no más. Porque es que Dios está cerca, no puedo decir que Dios está cerca si hay 4 filtros para llegar a Él. Pero es un Dios que está cerca en los otros, no está cerca para ti y tú y Él y se acabó, no, sino está cerca en los otros, en hacerse y juntarse de los otros, porque está untado de nosotros. Venimos de un Dios familiar, venimos de un Dios cercano, venimos de un Dios que es tan lumpen, tan plebe como sus amigos y sus discípulos y sus hermanos y hermanas. De ahí venimos, de ese Dios, de esa paternidad, de esa cercanía, de esa inmediatez del Dios que se nos mostró en Jesús de Nazaret. Y ahora va un salmito mío. Por todas las noches en las que ignoraste mis insinuaciones de renunciar, por esos instantes en los que algo sutil, casi insignificante, me devolvió la sensación de tu compañía. Por cada vez en que pensé que te irías y te encontré de nuevo a mi lado y dispuesto a todo. Por mostrar tan ruidosamente que es imposible estar lejos y que nada sobre la tierra amenaza tu cercanía. Porque todos mis caminos te resultan familiares. Por insistir en encontrarnos allí en donde se supone que no estás y en gentes que nadie pensaría que frecuentas. Porque las heridas te invocan y todo dolor te hace correr. Por registrar cada suspiro, cada deseo, cada ilusión y saber exactamente lo que de mí revelan. Por jurar que estás ahí, en mi cuarto, cuando cierro la puerta. Por invadir paulatinamente los espacios de nuestra vida, susurrando que nunca hace falta ir lejos para hallarte. Por la perfecta temperatura de tu abrazo, las veces en que hemos sido apartados por quienes fabrican fronteras y distancias. Por preferir la intemperie a los sagrarios y aproximarte así a nuestra piel y nuestra duda. Por acercarte, por hacerte prójimo. Gracias, papá. Amén. Y bien, si algo de lo que aquí hemos contado tiene que ver contigo, es hora de que pienses, abraces y cuentes tu historia desde ahí. No olvides de dónde vienes. Benditos los oídos que escuchan y las manos que comparten. La Azotea Podcast es grabado en Almendro Producciones y es otra de estas piezas llenas del talento maravilloso de Ana Bolívar.